El 29 de septiembre de 1969 se inauguró la primera línea del metro de la Ciudad de México. Lo que comenzó con apenas unas cuantas estaciones, a día de hoy se ha convertido en una de las redes de transporte subterráneo más grande de América Latina. Cada día, más de 4 millones de personas descienden a sus túneles para trasladarse entre el caos y la rutina de la ciudad. El metro no solo conecta a la capital, también refleja su historia, su crecimiento y hasta sus tragedias. Pero entre estos pasillos, los murales que de pronto ves por ahí y te narran la identidad mexicana, y estos andenes llenos de vida a cierta hora, se esconden también relatos que escapan a toda explicación. Apariciones en la oscuridad de los túneles, estaciones que parece que algo te están ocultando, y leyendas que han pasado de voz en voz entre los usuarios y trabajadores. Esta noche vamos a adentrarnos en algunas de las leyendas más inquietantes del metro de la Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Misterios de la Fogata. Para esta ocasión, al menos para el principio, vamos a abordar por la línea número 2, o la línea azul, que nos hace comenzar por la estación Xola, si no mal recuerdo, creo que sí es la estación Xola. Entonces pues vamos para allá, que hay que recordar que todas las líneas están conectadas, entonces no hay una que esté aparte, por lo que les venimos comentando, sí, espero habérselos comentado, que es esta la facilidad por la que podemos ir pues transportándonos entre una estación y otra, entre las líneas. Pues vamos a ver cuántas líneas alcanzamos a recorrer y a ver, porque pues ya es un poco de noche, pero pues no, o sea, realmente es muy rápido todo este sistema de transporte. Y como pueden ver, hay muchas personas, por ejemplo, que son fuera de la Ciudad de México, incluso de México, que piensan que las estaciones todas son subterráneas, pero no. Por ejemplo, tenemos esta, que el transbordo al menos es por aire, pero el metro está a la altura de la calle. Ahorita lo vamos a ver por allá. Y acá de este lado tenemos el mapa de todas las estaciones, que son un montón, si podemos ver. Bueno, para quienes no estamos acostumbrados, sí son bastantitos. Entonces, pues ya, solo pasamos la tarjeta. Y seguimos. Tenemos 12 pesos todavía, excelente. Desde una vez les adelantamos, esta no será la única entrega que dedicaremos en este canal a El Metro. Por lo que esto abre paso a más entregas, ya que les aseguro, todo lo que se cuenta por aquí es imposible abordarlo en un solo video. Próxima estación, Pino Suárez. Correspondencia con línea 1, direcciones Pantitlán, Observatorio. Entre ese bullicio muy interminable que conoce la gente de la estación Pino Suárez, muchos usuarios aseguran haber visto a una figura inquietante, una mujer vestida de blanco, que de repente se aparece en los vagones. Algunos dicen que se sienta en completo silencio, que se queda mirando al vacío, que no interactúa con nadie y que cuando llega a la siguiente estación, simplemente ya no está. Precisamente en esta estación, que es Pino Suárez, es donde muchas personas han reportado principalmente ver almas en pena, desapariciones que pues de repente suceden, ¿no? Que estamos ahí viendo a una persona, tratamos de alcanzarla o van caminando enfrente de nosotros y pues simplemente desaparecen. Entonces miren, es una estación, ya comienzan a ser estaciones subterráneas, porque podemos ver que por este lado ya se sube. Vamos a caminar para acá mientras les contamos. Pero una de las apariciones más frecuentadas por las voces de la gente es la de una mujer vestida completamente de blanco. Y esto a raíz, cuenta la gente, de los eventos, un catastrófico evento del año 1975, que aquí justo se los voy a contar. Esta leyenda tiene un trasfondo oscuro. El 20 de octubre de 1975, el metro vivió una de las peores tragedias de su historia. 2 trenes de la línea 2 chocaron a la altura de Viaducto, muy cerca de Pino Suárez. La magnitud del accidente fue devastadora. 31 personas perdieron la vida y más de 70 resultaron heridas. Aquel suceso marcó para siempre la memoria del transporte subterráneo. Ahora, la gente cuenta que entre las víctimas había mujeres jóvenes, y desde entonces comenzaron los relatos de presencias extrañas en esa zona. Trabajadores y usuarios han narrado que en la penumbra de los vagones, en los andenes, se les ha aparecido esta mujer vestida completamente de blanco, que camina lentamente y de pronto se desvanece frente a sus ojos.
De esta estación hace tiempo me llegó un relato al canal Mausoleo de los Horrores. Le recomiendo darse la vuelta por allá, canal de un servidor de puros relatos. En esta historia la persona me contó que al abordar el último vagón del metro, le había tocado viajar solo. Era un lunes, cuando en la estación Chabacano abordó un hombre que, según sus palabras, olía muy mal, como a animal en descomposición, que este hombre se quedó parado frente a él, cerca de la puerta. Pero cuando esta persona iba a descender en Pino Suárez, al volver a levantar la mirada estaba completamente solo, y ese olor ya no estaba. Pero la última vez donde esta persona, quien me contó esto, vio a este hombre que el vagón olía así, fue segundos antes de llegar a la estación. En ningún momento se bajó, no se movió del lugar, porque el vagón iba completamente solo. Y muchas historias de la gente iban desde apariciones que se llegan a contar por las estaciones, por los transbordos, por ejemplo, como esta parte, allá abajo donde les estábamos mostrando, que de repente estaban completamente solos y sin escuchar que nadie se les acercara, más que nada en las noches, que es cuando se queda un poquito más callado todo el asunto, que pues de plano volteaban y veían a una persona con estas características que les comento, ¿no? Una mujer de mediana edad vestida de blanco, ahí parada simplemente. Entonces, entre otras apariciones que hemos contado de niños, de los guardias de repente que llegan a escuchar voces de personas cuando se supone que ya deberían estar completamente solas las instalaciones, o gente que van siguiendo para pedirles que por favor se retiren, que les comenten de dónde vienen, a dónde van, y esto simplemente es como un recopilado de las historias, ¿no?, que cuentan las personas, los guardias, los trabajadores de precisamente toda esta línea, en especial la estación Pino Suárez, que pues fue a raíz de todo esto que les acabo de contar, de las tragedias que sucedieron. Bueno, la tragedia. Bueno, es que para comenzar a hablar de todas las tragedias que han ocurrido en el metro, es complicado. Es un tema que vamos a ir tocando más adelante, pero lamentablemente no podemos descartar que sean las únicas tragedias que han ocurrido, al menos ahora que estamos en esta línea, en esta estación, que han sucedido aquí desde 1975. Hay muchas maneras en cómo las personas han perdido la vida por acá. Otra de las cosas que cuentan de esta mujer es que la han escuchado gritando, la han escuchado llorando. Y principalmente me llama la atención el tema de los gritos, porque este lugar, al ser un subterráneo, como lo hemos estado pudiendo ver, o al menos espacios cerrados como estos, pues imagínense cómo rebotan los gritos, cómo rebotan las voces. Ahorita, por ejemplo, hay mucho ruido. Todavía son las 8 apenas de la noche. Entonces, para ser un domingo, pues sí hay bastantito movimiento. Entonces, se escucha mucho ruido. Tenemos acá lo que es también como un espacio arqueológico todavía, que muchos... Miren, y aquí estamos ya por debajo de la calle, porque allá están las personas, tienen sus puestos, podemos ver por allá lonas y todo. Entonces, pues sí, muchas estaciones de metro también sirven como un recordatorio de la historia de México. Y pues para la gente que sabe del tema, esto también es como muy, muy importante el momento de hablar de situaciones de energías, de espíritus y demás, lo cual yo no soy experto, pero he aprendido mucho de las personas que nos cuentan sobre todo esto. En la línea 1 del metro existe una de las leyendas más perturbadoras que los usuarios han contado a lo largo de los años. No se trata de un fantasma como de los que hablamos, ni de una aparición difusa que se desvanece de un segundo para otro en los túneles, sino de uno que interactúa directamente con las personas. Me encuentro precisamente en la línea 1, espero que se escuche bien, y si no lo edito en audio, por allá estoy. Entonces, lo que mucha gente cuenta de esta línea, en estos vagones, precisamente de la línea 1, es que donde han visto en más ocasiones a la mujer sonriente del metro. Se dice que la mujer sonriente del metro, la cual describen, se ve completamente real, como cualquier persona. Se suele aparecer en los últimos vagones, especialmente cuando ya es de noche y los trenes viajan con pocos pasajeros. A simple vista parece una pasajera más. Viste con ropa común, un vestido que le llega a cubrir los pies. Va tranquila, a veces sentada o de pie en otras ocasiones.
Pero lo inquietante llega cuando, de pronto, que cruzas miradas con ella, comienza a sonreír de una manera exagerada, mostrando una expresión antinatural, como si su rostro, según cuenta la gente, se desfigurara con esa mueca. Algunos testigos aseguran que su sonrisa se acompaña de una mirada fija y penetrante, de ojos grandes y oscuros, como si te quisiera intimidar. Es contada la gente que asegura que después de esa sonrisa, la mujer simplemente desaparece del asiento, sin que nadie la vea levantarse o caminar hacia otra parte del vagón, sino que la mayoría de los testimonios cuentan que después de que la ven haciendo esto, ellos se tienen que bajar del vagón para no estar cerca de esa mujer. Lo más extraño es que varios relatos coinciden en que antes de que esto ocurra, suele haber una sensación de incomodidad y frío repentino dentro de los vagones, como si el ambiente cambiara por completo. Para esto no existe un accidente o tragedia, documentada al menos, que pueda explicar la presencia de la mujer sonriente. Pero algunos creen que se trata de un espíritu que ronda la línea 1, esto desde sus primeros años, cuando comenzó con el tema de que la gente se arrebataba la vida a ellos mismos y los accidentes en los túneles. Y a pesar de cualquier cosa de lo que creamos, por ahí existe la advertencia de que si en un vagón vacío te encuentras a una mujer que no deja de sonreír, evites a toda costa devolverle la mirada. Y mucha gente platica, les estaba comentando que en toda la línea 1 es donde han visto a la mujer sonriente del metro. Y fíjense que en muchas ocasiones basta con solo una historia de una persona para que las demás personas quienes han visto algo raro se animen a contar sus experiencias, ¿no? Y qué raro que coincida siempre con las descripciones de esta mujer, de que es una persona con una sonrisa muy amplia, muy rígida, ¿no? Que no cambia para nada esa expresión, unos ojos profundos. Algunas personas han dicho que tienen los ojos completamente negros, este tema de que no se le puede ver los pies y por eso mucha gente ha comentado que pues está flotando, ¿no? Y estas descripciones que siempre coinciden, que solo se les queda viendo a las personas, a la gente que cuenta esto de que solo se les queda sonriendo, viendo fijamente y los acompaña de cierta manera en las estaciones. Los acompaña por un tramo para simplemente desaparecer. Hay otras personas que han dicho que la han visto bajándose de las estaciones del metro, pero al momento de que alguien se baja y cuando cierran las puertas, por ejemplo, que la persona se queda sentada viendo a la mujer con estas descripciones que claramente le impactó, esta mujer se baja del Transmetro, se baja, bueno, es que en Monterrey tenemos el Transmetro, creo que acá también, ¿no? Se baja del metro, se da la vuelta y se le queda viendo a la persona con esa sonrisa. Con esa sonrisa, siempre es ese detalle, la sonrisa de esta mujer. ¿Ustedes han escuchado esta leyenda? Una leyenda que más que mitos de las personas parecen relatos. En lo personal, ya saben que yo sí les creo a las personas que cuentan estas historias. Yo sí confío, yo creo en los relatos, que aunque no me haya pasado nada en este tipo de entornos, sé que suceden, sé que estos eventos ocurren, por algo se cuentan. Y esto sigue siendo parte de la línea 1, de los transbordos. Bueno, en este momento vamos a un servicio que es para conectar la estación de Chapultepec con la línea... no recuerdo la línea, es que soy nuevo por acá, pero vamos a la estación Observatorio. Y pues es un transbordo provisional por ahora, pero pues todo esto se queda solo. Imagínense tener una experiencia de estas a estas horas en estos lugares. Por ejemplo, hay transbordos todavía mucho más largos y ahorita ya vamos a salir para acá, a Chapultepec, que oigan, estaba haciendo mucho calor allá abajo y aquí, de volada, ya se empezó a sentir el frío. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Estamos tratando de solamente hacer los recorridos en metro, sin hacer trampa, y si hacemos trampa, sí les vamos a decir, pero por ahora está raro esto porque no sé cómo funcione. Próxima estación, Barranca del Muerto. Ningún pasajero debe permanecer a bordo. La línea 7, al ser la más profunda de todas, se ha prestado para muchas cosas que a día de hoy se sigue contando entre la gente. Por ejemplo, la estación Barranca del Muerto
terminal de la línea 7, inaugurada en el año 1984, cuya profundidad y largos pasillos han alimentado toda clase de historias, pero una de las más inquietantes es la del vampiro de Barranca del Muerto. El propio nombre de la estación tiene un trasfondo macabro. Se cuenta que en los tiempos de la Revolución Mexicana, la barranca que existía en esa zona fue utilizada como un tiradero de cuerpos. Los vecinos de la época hablaban de cuerpos apilados, calaveras y osamentas que quedaban expuestas. Ese recuerdo colectivo se quedó grabado en el sitio. El nombre de la antigua barranca oficialmente fue adoptado. Así, desde sus inicios, la estación estuvo marcada por la muerte. El logotipo, de hecho, está representado por aves carroñeras que, decía la gente, normalmente se veían por la zona, por esta razón que les cuento. Y entre los relatos que circulan de todo lo que se ve, hay uno que sobresale, la aparición de un hombre extraño, de semblante pálido y una mirada que a nadie se le olvida, que dicen suele aparecerse cuando los andenes se quedan solos. Algunos pasajeros afirman que esta entidad viste de manera elegante, con un abrigo largo y oscuro, y que su presencia, apenas te das cuenta, te hace sentir rápidamente incómodo. Y lo más perturbador es cuando ves que sonríe, porque la gente cuenta que le han visto un par de colmillos afilados. La leyenda cuenta que este ser no camina como una persona común, sino que dicen que más que ir andando, parece que va flotando por los pasillos. Vecinos de la zona han relatado que incluso antes de que existiera la estación, ahí se escuchaban lamentos y gritos en las noches, y atribuían esto a lo que había pasado. Usuarios nocturnos del metro aseguran que han visto a un hombre con aspecto cadavérico que desaparece cuando el tren se detiene y las puertas se abren. En foros y redes sociales circula la advertencia de que no te tienes que quedar dormido en los vagones, especialmente al final del servicio, pues es ahí donde el supuesto vampiro se manifiesta. También existen varias leyendas de otro corte, por ejemplo el de los supuestos búnkeres secretos. Con el paso de los años surgió un rumor persistente, que dicen que bajo ciertas estaciones se construyeron búnkeres secretos diseñados para servir como refugios a políticos de alto rango, empresarios, influyentes o incluso para el presidente. Y lo que más se menciona en torno a esto es que, por ejemplo, en la estación Polanco, por estar en una zona de alto valor económico y diplomático, por eso se construyeron ahí. En San Pedro de los Pinos, donde asegura mucha gente haber visto accesos completamente restringidos, pero que no parecen simplemente acceso al personal. En la estación Chapultepec, por su cercanía a Los Pinos, que solía ser la residencia oficial del presidente hasta el año 2018. Los relatos señalan que existen túneles que no aparecen en los mapas oficiales. Supuestamente son pasillos sellados y accesos que solo el personal autorizado conoce. Algunos trabajadores afirman haber escuchado ventiladores encendidos y maquinaria activa en áreas donde no debería haber nada, como si detrás de las paredes que incluso ellos deberían conocer, hubieran instalaciones ocultas. Incluso por ahí hay versiones de que durante la Guerra Fría, el gobierno mexicano planeó tener refugios antinucleares en caso de un ataque y que la línea 7, por la profundidad, era el lugar ideal para construirlos. Sin embargo, no todas las historias de El Metro pertenecen al mundo de lo paranormal, de teorías en cuanto a lo que ocultan los andenes y pasillos. Verán, algunas son reales, comprobadas, tan perturbadoras que parecen ficción. Una de las más impactantes ocurrió en la estación San Antonio de la línea 7. Corría la mañana del 21 de diciembre del año 2013, una mañana común para los miles de usuarios que transitan por la estación San Antonio. Entre el ir y venir de pasajeros, un objeto extraño llamó la atención. Una maleta negra abandonada en uno de los accesos. Al principio parecía solo otro de esos equipajes que la gente olvida y que a veces terminan bajo el resguardo del personal de seguridad. Sin embargo, al acercarse, por aviso de la misma persona que la llevó, al acercarse notaron que algo no andaba bien. La maleta despedía un olor fétido imposible de ignorar. Cuando las autoridades la abrieron, en el interior se encontraba una mujer sin vida. De acuerdo a las investigaciones, el cuerpo estaba envuelto de manera improvisada y presentaba signos espantosos.
Las cámaras de seguridad revelaron que un hombre había ingresado a la estación Rosario transportando esa maleta como si fuera un equipaje común, aunque en ocasiones presentaba dificultades para trasladarla. Viajó hasta la estación San Antonio, recorriendo con ella un total de 11 estaciones, entre la gente que sí pudo ver la maleta pero jamás se imaginaron qué contenía al interior. La dejó en un punto cerca de un acceso, ya en la estación San Antonio. Le dijo al policía que había visto una maleta abandonada y después se retiró como si nada, perdiéndose entre la multitud. Y todo su trayecto fue monitoreado por las cámaras. El impacto de la noticia por supuesto que sacudió a la ciudad. El metro, que para muchos representa una rutina, trabajo o escuela, se convirtió de repente en una escena del crimen, que tuvo que pasar un año para que dieran con la persona responsable. Pero durante ese tiempo siempre estuvo la incertidumbre, el miedo de pensar quién era esa persona, por qué hizo eso, quién era la mujer, cuánta gente no pasó al lado de ese hombre, de la maleta, y cuántos recuerdan haberla visto a unos metros. La estación San Antonio guarda en su historia este episodio de terror completamente real. Una maleta olvidada en un pasillo cualquiera se convirtió en un recordatorio de que la línea entre lo cotidiano y lo aterrador puede desaparecer en segundos. Entre los túneles y andenes no siempre son fantasmas lo que nos puede aterrar en el metro. A veces es la maldad humana la que deja las huellas más oscuras. Próxima estación, Panteones. La estación Panteones pertenece a la línea 2 que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña. Fue inaugurada en el año de 1984, precisamente en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y su nombre se debe a la gran concentración de panteones que rodean esa zona. Tenemos, por ejemplo, a unos metros de la estación el Panteón Español y el Panteón Americano. Desde su construcción, la estación ha estado rodeada de un aire oscuro, pues diariamente es utilizada por personas que acuden a visitar a sus difuntos a los panteones. Muchos usuarios han descrito la sensación de pesadez y un silencio muy raro en los andenes, sobre todo cuando cae la noche. Aparte, por supuesto, de todo esto que les acabo de contar, sobre las cosas que se han visto. En la cultura popular y en relatos de la gente, Panteones se considera una de las estaciones embrujadas del metro, ya que se dice que aparte de todo esto, a cada rato la gente escucha lamentos, pasos y ven cosas que no deberían estar ahí. Algunos trabajadores nocturnos han afirmado ver siluetas entre los túneles, sombras que van de un lado para otro, cuando repito, no debería haber nadie ahí. Y si hablamos de estos momentos donde ya no debería haber nadie, nos toca hablar de una aparición que usualmente le sucede a quienes se quedan solos. La estación terminal aérea correspondiente a la línea 5, inaugurada en el año 81, se ha cargado de tantas cosas, accidentes que pueden ser la razón por la que si te quedas solo en los andenes, ya es algo de noche y por casualidad se te acerca una pequeña, que usualmente es descrita de entre 8 y 10 años, con vestido sencillo y cabello oscuro. Y si por alguna razón se acerca a ti para pedirte ayuda, muchos advierten que primero busques a alguien cercano o de plano te alejes, porque una de las cosas para las que te pide ayuda es para abrocharle los zapatitos. Te agachas para ayudarle con eso y cuando estás abajo te das cuenta de que no tiene pies. Volteas a verla y ya no está. Hay otras personas que cuentan que en esa misma estación, igualmente la misma niña, se acerca para pedirte que juegues con ella, y si accedes, se aleja y te lanza su pelota. Sin embargo, cuando ésta te llega a los pies, es su cabeza. Y a esta hora más o menos como a las 11:30 es cuando ya los vagones empiezan a quedar así de solos. Entonces imagínense nada más tener un tipo de experiencia así con lo extraño, con lo desconocido aquí en este tipo de lugares, porque quedas solo y por eso a cada persona que suba y te puedas ver, por eso no sería raro vaya a prestarle atención a los detalles de cada alma que suba por acá. Por eso les digo, imagínense nada más ver una de las tantas cosas que cuentan con este tipo de ambientes, ¿no? En teoría debería haber mucha gente, pero estás completamente solo. Es muy, muy interesante el metro a estas horas. El metro de la Ciudad de México no solo transporta millones de vidas al día,
también es un escenario donde se cruzan historias, tragedias y misterios que forman parte de la memoria colectiva. Esta noche hemos recorrido apenas un fragmento de las leyendas y relatos que habitan en los túneles y andenes, pero todavía quedan muchas más por contar, por lo que en futuras entregas seguiremos adentrándonos en estas historias, en eso que se cuenta en las estaciones, entre la alarma de los vagones que anuncia que ya llegamos o que ya nos vamos. Pero quienes ya me conozcan por mi otro canal, El Mausoleo de los Horrores, cada que tenemos una recopilación de historias del metro, toco un tema muy importante. Aquí, aunque es diferente, no va a ser la excepción. Y es que también es importante recordar que el metro guarda otro tipo de silencios, los de quienes tomaron la decisión de terminar con su vida en las vías. Cada fallecimiento de esta naturaleza en este sistema de transporte no es solo una estadística, no representa solamente un retraso en el servicio. Esto representa una tragedia humana que nos recuerda lo frágil de la salud. Y no porque no seamos fuertes, no, sino que a veces, muchísimas veces, me atrevería a decir, no le damos la importancia que merece el tema de la salud mental. Abajo, como siempre, le dejo los contactos de este canal, donde en caso de que lo necesite, puede contactarse con nosotros y podemos ayudarle a encontrar una orientación adecuada. E incluso en los espacios como estos, de terror y misterio, usted nunca se queda sola o solo. Las leyendas, por supuesto que nos estremecen, pero las realidades nos deben llevar a reflexionar y a no olvidar la importancia de cuidar de nuestra salud mental y de aquellos que nos rodean. El metro es un espejo de la ciudad, lleno de movimiento, de historias de la vida de la gente y también de muerte. Sus túneles nos recuerdan que entre lo real y lo imaginario siempre hay un espacio para el misterio, y ese misterio lo seguiremos explorando juntos, aquí alrededor de esta fogata.